Vamos a hablar ahora de muchos temas con el vocero presidencial Jorge Ritter. Si el debate, el golpe o fraude es eterno, si las vacunas se están distribuyendo bien o no. Vamos a hablar de esta variante brasileña que nos preocupa, de los 26 años del MAS. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo le va, Jimena? Buenas noches. Siempre un gusto poder compartir con usted acá en el programa. También un cordial saludo, por supuesto, para todo el país, los bolivianos, las bolivianas. Bueno, quiero arrancar, por favor, con el debate golpe o fraude. Y sobre eso, esta semana llamó la atención que un medio de comunicación hizo una publicación sobre el libro de Evo Morales sin haber leído el libro de Evo Morales, y después varios medios repitieron el artículo o la esencia del artículo, ¿no? Lo anotaba de esta manera, el director de No Mentirás decía: página 7, El Deber, Los Tiempos, Brújula Digital y ANF escriben sobre un libro que no leyeron. Tienen referencias de su contenido por un artículo publicado en otro diario. La Razón, al que le dan pleno crédito. Sobre este detalle periodístico es este post, no sobre el tema que abordan. Le pregunto por esto: ¿a usted le parece normal que varios medios tengan el mismo contenido y el mismo texto en muchos casos sobre un tema tan polémico como este? Jimena, no debería ser normal, por supuesto, pero desde ya hace varias semanas atrás lo que podemos advertir en los diferentes medios de comunicación, varios de ellos los que usted ha señalado ahí y que estaban en su pantalla, es que han asumido una línea de crítica que ya es absolutamente unilateral. Con esto quiero decir que solamente toman la parte que les interesa sin establecer las contrapartes para un conjunto de hechos que han sucedido en el país, pero también de personalidades que tenemos hoy en Bolivia en la acción política, fundamentalmente de gente del gobierno, a la cual tratan de asociar y tratan de establecer como referencias respecto de lo que fue el tema golpe de Estado. Y en esa perspectiva los argumentos son infinitos, inconsistentes por supuesto, pero infinitos. Y en ello es absolutamente posible de poder comprender y observar hoy en día que no se lea un libro, pero que se comente o se resalte un párrafo, 3, 4 palabras, sacándolas por supuesto del verdadero contexto que puede tener una idea y un pensamiento o una declaración, para tratar de justificar o argumentar en aquello que están empeñados. ¿En qué están empeñados, Jimena? Por supuesto en intentar demostrar o instalar en la sociedad de que en Bolivia el 2019 no existió una ruptura constitucional, no existió un golpe de Estado. Y esto no hace más que reforzar esa línea. Por ello usted encuentra esto que acaba de mencionar y que había resaltado con acierto el señor Omacusi, pero también puede encontrar recortes a declaraciones que haya realizado bien el presidente o bien la vocería u otras personas, de forma tal de que encuentren en ello respaldo a esta narrativa que la vienen perdiendo, por supuesto, porque los hechos son absolutamente contundentes. Usted, con esto termino la idea, puede recortar una frase, puede extraer una oración de un libro que le convenga, pero lo que nunca van a poder editar y recortar es el número de personas muertas, el número de personas heridas, el número de gente que estuvo detenida injustamente. Eso no lo pueden ocultar y no se puede editar, y ese es el tema central. Ahora le pregunto, ¿cómo se zanja este tema? Porque Carlos Mesa ha propuesto superar este debate. ¿Qué piensa usted de la propuesta de Carlos Mesa de superar este debate? Nosotros le hemos invitado varias veces a Carlos Mesa, esperamos tenerlo mañana, para que él pueda explicarle su posición al país. ¿Qué dice usted, por favor? Jimena, los hechos del año 2019 no se pueden reducir a una situación de confrontación, de polaridad entre dos sectores sociales, políticos, ideológicos en el país, y querer entender o forzadamente buscar comprender aquello como un evento anecdótico o de inestabilidad de unos cuantos días en la historia política
de nuestro país. Hubo y existió una ruptura constitucional, una ruptura de la secuencia constitucional, en consecuencia un golpe de Estado. Un golpe de Estado significa no solamente cambiar al titular del Poder Ejecutivo, sino también modificar sustancialmente la lógica del Estado en materia económica, en materia social, dos hechos que también ocurrieron. En esa perspectiva, la propuesta del señor Carlos Mesa no define claramente por qué en Bolivia se quiebra la paz social, y también tiene que señalar de manera clara y de manera enfática cuál es su cuota parte de esa ruptura de la paz social en la que el señor Mesa fue un actor fundamental. Fue el hostigador de este relato de fraude descomunal, de fraude monumental, que llevó a los cuatro vientos, que exacerbó a un sector de la población, estamos hablando de población urbana y sectores de clase media, y que con ello se validó posteriormente el uso de la fuerza, hablando ya de la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En esa perspectiva, el tratar de poder, de hacer un planteamiento de pacificación al país, dejando de lado el hecho de los muertos, los detenidos y los heridos. El hecho de hablar de presos políticos cuando lo que está ocurriendo y se está pidiendo desde el sentir de la gente es que se realice justicia en el país. Permítame, cuando usted dice que Mesa fue el hostigador del relato de fraude, ¿eso clausura la posibilidad de dialogar con él sobre el documento que era presentado, o existe la posibilidad de que el gobierno dialogue con Mesa, le reconozca el liderazgo que tiene para buscar superar el tema, o cree que no es el indicado para eso? El gobierno, Jimena, nunca va a cerrar las puertas a las lógicas de diálogo, a las lógicas de acuerdo que nos permitan dar pasos importantes hacia adelante. Pero en un tema tan sensible como lo ocurrido en noviembre, como lo que ha sido votado y las consecuencias inmediatas que se llaman Sencata, sacadas solamente por resumir en esto como un mecanismo para sostener aquel gobierno no constitucional. El haber avalado sin ningún tipo de crítica que la señora Áñez haya podido arrogarse el poder de la Cámara, esto es la presidencia de la Cámara de Senadores, la presidencia de la Asamblea General, para tomar el control del Estado y no haber mencionado absolutamente nada. Todo esto, entre otros muchos elementos, el no haberse pronunciado nunca sobre lo de Sencata y Sacaba de manera contundente, que es un tema de empatía y de solidaridad con la gente, todo esto hace que el planteamiento que hayan realizado sea fuertemente subjetivo. Y en esa subjetividad nosotros entendemos que se está intentando lograr únicamente un manto de impunidad, amparados en una propuesta de diálogo y en una propuesta de remodelación de la justicia que el país evidentemente necesita, pero que no es una remodelación o una reforma en la justicia específicamente por el tema del golpe de Estado. Ese es un tema distinto. Se está queriendo, esta es la lectura que tenemos, se está queriendo dar un uso a estos temas de diálogo y de pacificación y de polaridad y de confrontación y de liberación de presos, etcétera, para poder instalar una idea que pueda ser el mecanismo que les permita tener impunidad, y eso no es posible. Ahora, usted mismo en una entrevista dijo que fue sucesión constitucional. Luego escuché que dijo que su frase fue sacada de contexto. Voy a poner lo que usted dijo, voy a pedir que le explique al país qué es lo que está sacado de contexto, por favor. La pregunta que en estos momentos se hacen entre oficialistas y opositores: ¿fue legal o no fue legal la posición de Yanine Áñez? Hay varias lecturas, pero desde el ámbito de la norma sí ha sido legal. Su designación está basada en el principio de la sucesión constitucional y el principio de continuidad, donde los actos del Ejecutivo no pueden tener pausas, ¿no? Y el Estado tiene que seguir funcionando. ¿Qué es lo que está sacado de contexto, por favor? Porque ahí usted dice que fue legal.
Esa entrevista está realizada antes de las 7 de la mañana del lunes 13 de noviembre, es decir, unas horas después de que la señora Áñez se haya hecho con el mando del Estado. Y la entrevista tiene 23 minutos. Yo hago una referencia y un análisis sociológico de lo que ha ocurrido en todo ese proceso en mi calidad de analista político. Y acá, permítame usted, porque como lo hemos tocado, permítame tomarme ahí un par de minutos, nena, por favor. Existe un elemento fuertemente distorsionador que no ha sido todavía hasta el día de hoy analizado, recién lo estamos abordando, analizado en su plena dimensión, y es ese comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional que se conoce en horas de la noche después de que la señora Áñez haya tomado el control del Estado. Ese comunicado, que no tiene fuerza vinculante, usted sabe eso, no tiene fuerza vinculante, ese comunicado tampoco tiene firmantes, no sabemos quién lo solicita, no sabemos tampoco quién lo requiere o a iniciativa de quién fue emitido, pero el hecho real es que la conducta que asume la señora Áñez, en la cual aquel 12 de noviembre, en la cual al finalizar el día, en 60 minutos toma posesión de la presidencia del Senado, se convierte en vicepresidente en funciones y esa vicepresidencia le permite evitar, y esto es muy importante, Jimena, le permite evitar una resolución o ley camaral que la nombre presidenta del Estado. Y la señora Áñez lee un discurso en el cual hace una interpretación personalísima del artículo 169, artículo 160 en lo que refiere al impedimento definitivo del entonces presidente y vicepresidente del Estado, y en función de esa interpretación que ella realiza, toma como el elemento central que le corresponde a ella la presencia, cuando no había un quórum, que también es un tema muy sensible. El tomar ella y arrogarse la presidencia del Estado señalando que le corresponde sin necesidad de una ley o de una resolución camaral, es lo que aparece en el comunicado del Tribunal Constitucional unos minutos después o una hora después, donde señala que hay una jurisprudencia del año 2001, de mitades de año de 2001, que habla de la sucesión constitucional que le corresponde al vicepresidente del Estado, sin necesidad de una ley o de una resolución camaral. Y esa interpretación que se está haciendo está en función de la Constitución, Jimena, del año 67. Esa resolución es la que lleva a confusión hasta el mismo día de hoy, porque evita que se tenga que considerar en el plenario. Y al evitar que se tenga que considerar en el plenario, la señora Áñez toma la presidencia del Estado. Por unos minutos se convirtió en vicepresidenta en ejercicio de funciones, con lo cual ella podía, en función de esa declaración constitucional del año 2001, tomar el mando, porque ahí dice, le corresponde al vicepresidente sin requerir resolución o ley camaral. Estos elementos, Jimena, conocidos sobre el final de aquella intensa jornada, que dijeron que el Tribunal Constitucional estaba avalando la posesión de la señora Áñez en la presidencia, por supuesto que confunde y confundió a bastantes personas, y mi posición fue que desde esa perspectiva de lo que estaba señalando, esto era legal. Pero había que entenderlo, y sigue la nota ahí durante 23 minutos más, había que entender en el contexto que se estaba viviendo, y ahí el debate era golpe de Estado, ya lo mencioné, al día siguiente, Jimena, había que tener coraje para decir esto, golpe de Estado o fraude electoral. A ver, varias cosas, por favor. Usted dice, la entrevista duró 23 minutos. En otros momentos de esos 23 minutos, porque este resumen dura menos de 40 segundos, en otros momentos usted dice que fue golpe, es una de mis preguntas. Lo segundo que le quiero preguntar, ¿usted estaba dentro de los confundidos en esa situación que se había generado? Y tercero, usted dice que había dicho al día siguiente de la posesión de Yanine Áñez que hubo golpe. ¿Me lo explica bien, por favor? Bien.
Empezando por la última pregunta, al día siguiente, el 13 de noviembre, yo señalo ahí que el debate que se nos va a instalar en Bolivia va a ser el tema de fraude o golpe de Estado. Eso, tema número uno. A lo largo de esa entrevista, también, Jimena, yo reitero que esta va a ser la cuestión a tratar en el próximo tiempo. Y menciono la palabra golpe de Estado. Menciono la palabra golpe de Estado en esa entrevista. Eso también responde a la primera pregunta, que ya hablo en lo personal, ahí, en lo personal, hablo de un golpe de Estado en Bolivia. Y lo último, Jimena, el día 8 de diciembre, yo escribo en el periódico La Razón, en el suplemento Animal Político, un artículo que se llama Anatomía de los golpes de Estado, y hago una referencia clara a lo que ocurrió en Bolivia y por qué se consideraba un golpe de Estado. Había transcurrido, no había logrado transcurrir, quiero decir, un mes, y yo estaba haciendo esta presentación al país. No hay una duda de que la posición personal sea de que ha existido un golpe de Estado, porque yo he escrito mucho el año pasado y he hablado todavía más. El título del artículo, por favor. Anatomía de los golpes de Estado. Anatomía de los golpes de Estado, del 8 de diciembre en el periódico La Razón. ¿Y en ese artículo usted dice que eso fue golpe? En ese artículo señalo claramente que la presencia directa o indirecta de las nuevas formas de golpe de Estado, de lo que se conoce como el neogolpismo, hoy en día, esta presencia, insisto, directa o indirecta de las Fuerzas Armadas, que en democracia son el factor desequilibrante de la estabilidad política, generan en la teoría y en el pensamiento político y en los estudios sociológicos, generan lo que técnicamente se llama un golpe de Estado. Y eso fue lo que ocurrió en Bolivia, lo señalo ahí de forma clara, que no solamente busca cambiar a quien ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo, sino también el modelo económico del país como uno de los elementos centrales. Todos los elementos que yo menciono en aquel artículo son los que hemos podido observar objetivamente en las jornadas previas y post salida del señor Evo Morales de la estructuración del golpe de Estado en Bolivia, y eso es lo que me ha llevado a afirmar de manera reiterada que en Bolivia hubo golpe de Estado, así como desde el 20 de octubre de aquel año, o 21 de octubre, afirmé que en Bolivia no podía existir fraude electoral por nuestro sistema electoral. Le cuento que hemos revisado nosotros mientras usted respondía el artículo que usted escribió, lo vamos a poner en pantalla. Dice Anatomía de los golpes de Estado, pero este dice 26 de junio del 2020, ¿este es otro? Claro. Permítame, Jimena, alguno de los medios de comunicación que usted señaló ahí, alguno de los medios, dijo que yo escribí efectivamente ese artículo, pero recién a mediados de año del 2020, lo cual era un desacierto y nunca quisieron corregir. El artículo sale publicado inicialmente en el Animal Político, un suplemento político de La Razón, pero yo también publico mis artículos en otros medios, que pueden ser portales. Por ejemplo, en el medio Rebelión tengo muchos artículos. Este es Rebelión, Fuente Rebelión, dice. Y quiero ir al párrafo final, que es el párrafo donde aparece, creo yo, mayor contundencia sobre el tema. Y dice este párrafo escrito por usted lo siguiente: bajo estos señalados factores, dice, constituyentes de un golpe de Estado, los nuevos ataques al poder, los intentos de sustituirlo y buscar su recambio, muestran técnicas y metodologías adaptadas a formas discursivas conectadas con la democracia y la libertad. Esta intencionalidad de observar legalidad y no violencia como argumentos que solicitan la no aplicabilidad de la categoría golpe de Estado a una acción de sustitución del Poder Ejecutivo no invalida que la usurpación golpee la institucionalidad, los fundamentos del Estado de Derecho, el respeto a la soberanía y las formas democráticas de poder. Este es el párrafo más contundente
lo que dice que sí, aunque no se usó violencia y que se observó cierta legalidad, sí se rompió la institucionalidad. Y lo que también ahí quiero reforzar en el criterio es que esa supuesta legalidad con la que se presenta un golpe de Estado, en el caso boliviano, esa supuesta legalidad se llama sucesión constitucional. Esa supuesta legalidad es la cara honorable con la cual se reviste el golpe de Estado, la quiebra institucional, para ser decorosamente presentado ante el mundo y ante la misma sociedad boliviana. A partir de ello, pueden entonces construir un conjunto de relatos que hoy en día están en conflicto para poderlos demostrar, un conjunto de relatos que hablan de cómo hubo un fraude, hubo una movilización, el presidente entonces tuvo que renunciar y eso dio paso a una sucesión constitucional. Eso yo lo escucho permanentemente, también en los medios que usted ha mostrado ahí, pero es inconsistente, es profundamente inconsistente. Primero le digo algo. La Razón aparentemente no ha subido el artículo suyo a su web, ¿no? Y uno no lo encuentra. Lo encuentra uno en La Época, lo encuentra uno en Rebelión, y quizá ni usted recuerda dónde usted mismo lo puso. Y lo puso en Twitter. Quiero mostrarle, por favor. Lo acabamos de encontrar en Twitter, ese artículo. Es un tuit de Jorge Ritter. Arriba, ¿qué dice? Anatomía de los golpes de Estado, un aporte al debate actual. Dice, La Razón, edición del día domingo, 8 de diciembre del presente, suplemento Animal Político. Le voy a pedir al realizador, por favor, que me agrande la parte de abajo, donde está la fecha. Ahí está la fecha. 10 y 18 de la mañana, el 9 del 12 del 19. Al día siguiente de la publicación, un retweet, un tweet citado y 12 me gusta. Ponemos completo porque ahí está el artículo completo, ¿no? ¿A eso usted se refería, Jorge? Sí, me refería a este artículo, Jimena. El periódico La Razón hizo un cambio en su portal web y varias publicaciones que ellos tuvieron, pues hoy no están en su portal, pero el hecho real es que usted ahí tiene la impresión, la tengo yo también, un ejemplar guardado. Por supuesto, no he sido nunca muy exitoso en Twitter, creo que esa era la muestra, he ido mejorando un poco ahora en el último tiempo, pero ese es el artículo. Y como le digo, en aquel momento usted puede señalar, contados con los dedos de una mano, cuántas personas se animaron a señalar, primero, que no hubo fraude electoral, y segundo, en el país ya teníamos un golpe de Estado. Había que referirse a aquel elemento, y eso no era una situación fácil. Así como también tengo que decir que en esa situación fácil yo finalmente no he tenido mayores percances. Y permítame decir algo ahí, Jimena. El pensamiento, yo insisto y creo mucho en esto, el pensamiento es una construcción dinámica. El pensamiento no puede estar anclado en el tiempo porque va evolucionando en función también de los elementos que usted va encontrando. Así como en la justicia una primera sentencia puede ser de inocencia, una segunda sentencia puede ser de condena en función a nuevos elementos. Sin embargo, esta repercusión que ha querido tener que algunas personalidades hayamos dicho un tema y aparentemente después nos contradecimos y decimos algo que expresa lo contrario, está cargado de una fuerte intencionalidad en medio de lo que significa el debate. Cada vez, ya va a ver usted el día de mañana, esto va a ocurrir cada vez que nos referimos de forma directa al tema de golpe de Estado y que esto tiene que dar justicia y que se tiene que investigar, pues lo que sigue a ello es una activación de los ejércitos de trolls y de gente que se pone a contestar. Una es gente conocida y otros son los trolls que van en cantidades inusitadas. Es una forma de hacer política y hay que considerarla como eso y nada más. Muy bien.
Le dije que íbamos a hablar de otros temas, pero la verdad se me acabó el tiempo, tengo más invitados. Se alargó este tema porque tuvimos que buscar en los archivos, en la web, todo. Pero le agradezco mucho este contacto con No Mentiras, Jorge. Le agradezco a usted, Jimena, por permitirme también aclarar algunos temas que han estado muy vigentes en estos días. Cierro con esta idea la propuesta del señor Carlos Mesa, cuando he señalado que también había instigado desde el día 21 de octubre de 2019 con ese discurso de fraude monumental que no han probado hasta el día de hoy, y que después la consecuencia de esto fue que incendien de diferentes sedes de los tribunales departamentales. Hay ahí también varia materia de la que se tiene que el país tiene que conocer a través de los procesos de investigación. Cuando se quiere convocar al diálogo, se tiene que realizar sin afirmaciones subjetivas o preconceptos ya establecidos, como esto de liberar presos políticos. Acá en el gobierno no hay presos políticos, hay procesos en investigación, y eso es lo importante, Jimena. Le quiero agradecer como siempre y muy buenas noches a usted. Muchísimas gracias por el informe. Buenas noches. Que esté bien usted, Jimena. Hasta luego.